Vamos a hablar sobre el partido del Bayern Múnich contra el Real Madrid. Un partido que al principio yo decía el Real Madrid imposible que vaya a remontar esto. Un partido el cual yo decía que complicado. Complicado para el Real Madrid porque primero el Real Madrid es bueno remontando, pero en casa. En casa es por ejemplo, en casa creo que este partido lo remontaba, pero al estar en visitante, al perder en casa, creo que era un partido más ganable para el Manchester, digo, para el Bayern Múnich, pero sorprendió el Real Madrid. No te voy a decir que con el nivel que estaba demostrando, me sorprendió este Real Madrid, me sorprendió cómo le salió a jugar al Bayern Múnich por cómo acababan de empatar hace un partido, hace 2 jornadas perdieron contra el Bayern, digo, hace otro partido anterior perdieron contra el Bayern y hace un partido habían perdido contra otro que se les estaba yendo la liga, que prácticamente se les fue. Entonces, como venía jugando el Real Madrid, me sorprendió el nivel que presentó en este partido. Es un equipo que la verdad en Champions hace muy fuerte. El Real Madrid es un equipo que hay que tenerle miedo en Champions. En Champions hay que tenerle miedo. Es un equipo que puede estar pésimo en liga, pero en Champions te va a hacer un partido como estos. Te va a hacer un partido que puede ganar tranquilamente. Que un Bayern, que actualmente es el mejor equipo del mundo, lo supo hacer sufrir. Es increíble, la verdad. Es increíble. Entonces, la verdad, me sorprendió. Quedó sorprendido por el nivel del Real Madrid. Hicieron un buen desempeño, pero esa roja creo que los terminó lastimando mucho. Los terminó primero lo que fue en el partido de casa, el haber perdido ese partido, que creo que era lo lógico, ¿no? Haber perdido porque por cómo venía jugando el Real Madrid, antes creo que tuvieron muchas oportunidades y lo salva mucho Neuer, que fue el jugador del partido. O sea, que el jugador del partido haya sido el arquero del otro equipo, es porque tú lo intentaste mucho. Entonces sí, el Madrid intentó mucho en el anterior, pero el Bayern aniquiló más las que tuvo, que también perdió muchas. Luis Díaz tiene uno para pasarla y un mano a mano que no las termina solucionando bien. También toca decir que es por cansancio, el técnico no lo dejaba descansar, esta vez lo dejó descansar. Y se demostró, el primer tiempo de Luis Díaz no es malo, es normal, y el segundo es malo, pero al final remonta mucho. ¿Por qué? Es el que hace el gol para la clasificación del Bayern y también en el cuarto gol del Bayern eh, es el que sale jugando. Entonces creo que Luis Díaz fue de bien, bajó y terminó en bien. Así fue el partido de Luis Díaz de hoy. Y bueno, hablando un poco, creo que fue un partidazo. Fue un partidazo que para el hincha neutral les gustó. Yo creo que todos estaban viendo este partido. Creo que el partido de Arsenal Sporting de Portugal creo que no les importaba mucho. Porque este era el partido de la fecha. Un Real Madrid que es conocido por remontar, podía remontarlo, que era algo que no era tan seguro, pero que sorprendió que al segundo 50, al segundo 40, ya lo había empatado la serie. Y es algo que claro, ahí ya genera una expectativa otra. Comienzan 0-0. Y después el Bayern Múnich, estando en casa con motivación de los hinchas, pudo ir llevando el partido, aunque el Real Madrid no se fue dejando. Estaban hasta el minuto 80 perdiendo. Perdiendo estaba el Bayern, 3-2 estaban y estaban empatados en el global. O sea que el Real Madrid lo supo llevar muy bien al Bayern. No estaban teniendo mucho la posición de juego, no es algo que se le destaque al Real Madrid, pero cada contraataque que llevaba el Real Madrid era un contraataque que era peligro para el Bayern, porque la defensa del Bayern no es tan buena, es muy endeble, es como una defensa del Barcelona. Al atacar tanto, al ir con tanto, es algo que la verdad tienen muchos uno para uno. El uno para uno de Tag era Mbappé, el uno para uno de Upamecano era Vinicius. Entonces, al uno para uno y al ser mejor Mbappé que Tag y Vinicius que Upamecano, se les complicaba mucho en las salidas del Real Madrid. Entonces salía el Real Madrid, los enganchaba, a veces ganaba Upamecano, pero cuando gana Vinicius no hay nadie que te ayude, porque Tag está con Mbappé. Y si te gana Vinicius, es disparo al arco y que te salve Neuer. Entonces creo que eso sí supo aprovechar muy bien el Real Madrid. Los contraataques, cada ataque que generaba el Real Madrid era gol. Eh, pero también la defensa del Real Madrid es muy endeble, la verdad.
y el Bayern sabe aprovechar muy bien esa combinación de pases. Son pases de primera, la velocidad que tienen los tres delanteros. Harry Kane, que se convierte en un 10 para dar disponibilidad a los dos extremos, que sube Gnabry se pone de 9, después Luis Díaz de 9. O sea, es muy confundible el Bayern porque no sabes quién va a estar de 9, quién va a estar de extremo. A veces cambian de extremo, Luis Díaz se pone por Olise y Olise por Luis Díaz. Y eso el Bayern lo hace confundir al rival, hace confundir porque no tienen marcas centralizadas. Alexander Arnold no se va a ir hasta el otro lado por Luis Díaz y Mendy no se va a ir hasta el otro lado no se va a ir al otro lado por Olise. Entonces se les complicó, iba reñido el partido hasta que Camavinga se hizo expulsar. La primera es amarilla clarísima. En la polémica está más en la segunda. ¿Para ustedes es amarilla, sí o no? No le sacaron amarilla, ojo, porque creo que están diciendo que le sacaron amarilla por la falta y no fue por la falta la había dejado seguir. O sea, fue falta, pero no la sacó amarilla. Le sacó amarilla porque detuvo el balón, 2 veces no se la quiso dar a Hakimi y retener el balón es motivo de segunda amarilla. Y ahí Camavinga, un jugador que a mí no se me hacía tan malo, pero hoy demostró que no estaba bien para entrar, no era para entrar, lo estaba haciendo mucho mejor. Brahim Díaz, que fue por el que salió, eh, no estaba para entrar Camavinga, entonces hizo un partido muy malo. Hizo un partido donde si entras no puedes hacerte sacar una roja. Tienes que antes ayudar al equipo. Estás con más aliento. Eres uno de los jugadores que acaba de entrar. Estás con más oxígeno para poder. Creo que a Camavinga lo metieron más que todo para cortar pases, ya que el segundo tiempo fue muy errático de los dos equipos. Era pase cortado por aquí, pase interceptado por acá y era muy... No estaban teniendo agilidad en el juego, no podían hacer muchas combinaciones, estaban flojos en la precisión de pases. Entonces creo que para eso entra Camavinga, para quitar un poco más el pase. Y claro, como cada contraataque del Real Madrid era mucho mejor, porque después se fue asentando mucho mejor. Mbappé estaba intentando mucho más, estaba acercando mucho más al área. Vinicius estaba corriendo mucho más. Entonces meten a Camavinga para que pueda interceptar el pase, liberar un poco a Bellingham o a Valverde para que pueda dar ese pase a Vinicius o a Mbappé letal. Camavinga no entró bien, se hizo sacar una amarilla a los primeros 10 minutos que entró y la segunda por ser bobo. Eso es de una persona que no piensa retener el balón. Y le sacaron la segunda y roja, ya ahí terminó castigando al Real Madrid Camavinga. Allá eso les da un aire. Luis Díaz lo dijo. Sacan la roja Camavinga y nos da otro aire. Nos dice, ahora no podemos perder. Ahora están con uno menos y somos los que mejor están jugando. No podemos perder. Y ahí viene el golazo de Luis Díaz. Que sí lo roza por Militao, pero también fue el jugador que intentó, que arriesgó, que sí, Olise estaba arriesgando también a tirar curviados, pero fue Luis Díaz el que se reivindicó porque no estaba teniendo un buen segundo tiempo, estaba flojo, errático, ya no lo estaba intentando mucho, ya se le veía un poco cansado y es un gol que lo libera, es un gol que así hayas hecho un partido mal, es el gol de la reivindicación porque llevas a tu equipo en un minuto 89, 88 como fue, es un gol aniquilable, es un gol que aniquila al otro equipo. Y con eso se reivindica Luis Díaz, así no haya tenido un buen segundo tiempo, porque para mí la primera parte es de un jugador bien. Bien, no, ni siquiera normal, bien, porque influyó mucho en el gol de Harry Kane. Fue el que se llevó la marca de Militao y lo distrajo, y ahí Harry Kane puede meter ese golazo. Pero el segundo tiempo lo comenzó flojo y después fue repuntando, fue mejorando y fue haciendo las cosas bien, que es lo que se le pedía. Pero sí. Fue un partido muy atractivo, la verdad, que ya en 5 goles en el primer tiempo es porque se veía que iba a ser un partidazo, que el Real Madrid en Champions no es tan malo, en Champions arriesga todo, saben jugar en Champions y se vio demostrado, lo hizo sufrir al Bayern hasta el minuto 89, lo hizo sufrir. Un Bayern que estaba en su casa y que iban perdiendo hasta el minuto 89, que ahí ya Luis Díaz saca fuerzas de esa expulsión y meten el gol y después Olise lo aniquila. ¿Qué más puedo decir de este partido? Los destacados del Bayern.
Los destacados de para mí, ¿quién jugó bien del Bayern? No hay uno que se haya destacado así tanto por los demás. ¿Quién? Upamecano defendió bien, tuvo una buena jugada. No defendió, fue mitad y mitad la defendía, pero tuvo una jugada que fue la del gol de Harry Kane, que la supo hacer muy bien, se convirtió en 10, se llevó de la marca y pudo dar el pase a Harry Kane. Pero de ahí, los tres de arriba no estuvieron bien. Harry Kane apareció cuando pudo, Luis Díaz también, Olise, uno de los que más intentó, pero no fue el partido de ida contra el Real Madrid. Entonces sí, yo no destacaría uno. Del Real Madrid sí te puedo destacar a Alda Güler. Estaba en su día. Era su día. Dos golazos que se había metido, dos goles que estaba cambiando el drama porque fue el 1-0, el 2-1, que fueron los empates de serie. Entonces tiene mucho mérito. Un golazo de tiro libre, que primero el tiro libre no era una falta. El árbitro también estuvo muy errático en ver las acciones. Habían unas faltas que no eran pitables y otras que tenía que haberse pitado y no pitaba. Y bueno, estuvo muy errático en eso. Pero así, jugadas polémicas que hubieron en el partido. eh, las dos fueron del Real Madrid, la verdad. El gol de Arda Güler del tiro libre no era falta, se notó que se cayó solo Brahim Díaz, y en la otra que le hacen falta al Leimer, le hacen falta Rudiger, es falta y dejan seguir el juego y ahí viene el gol de Mbappé. Creo que son las dos jugadas polémicas y la roja también es polémica porque capaz no fue tan compasivo el árbitro, solo estaba reteniendo para llegar a su campo, eso es lo que dicen. Entonces esas son las jugadas polémicas. Creo que en las tres, no sé si en la roja, porque vale sacar, o sea, la roja creo que es justificable. Creo que también fue contundente con sacarle la otra amarilla. O sea, no botó el balón para otro lado, que eso es amarilla, sí, sí, pero retenerlo también es amarilla, más discutible. Las otras, para mí, una no era falta, ese tiro libre no era falta. El árbitro se equivoca y en la otra era falta y no pita. Entonces, para mí esos dos goles tienen polémica por un lado o por otro. Y ya. Merecido el Bayern. Ahorita se enfrenta contra el PSG, partidazo. Y se enfrenta el Atlético de Madrid, Arsenal. Digo mis predicciones de una vez o cuando sea el partido. Vamos a decirlo cuando sea el partido. Pero bueno. Partidazo nos dieron. Eh, ahí jugaron bien, errores de los arqueros en los dos lados. El primero dando un mal pase, Neuer no puede dar esos pases así. Y el otro no saliendo en el tiro de esquina, pero Lunin tuvo grandes atajadas como también las tuvo Neuer. Neuer también le atajó una a Mbappé que era gol y se la sacó. Y Lunin también le tapó una a Olise, una a Kimmich, tuvo también sus buenas exhibiciones, pero también los dos tuvieron errores, estuvieron erráticos en pases, no tuvieron tanta confianza y estaban flojos en eso. Entonces sí, ese es mi análisis del partido.